Hola, buenas. Aquí me llegó un audio que una persona está diciendo a los unicitarios que de un grupo que el que murió es el Padre, el Dios creador. ¿De dónde sacaron esa locura, digo yo? Y disculpen que diga esto, pero es una gran locura cómo Dios va a morir en la cruz. Yo tengo un estudio sobre este tema y yo en mi estudio muestro que Él murió en la cruz, según los textos y el contexto. Dice muerto en la carne, dice no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, entonces menos pueden matar el espíritu. Dice que fue ofrecido el cuerpo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ¿de dónde sacaron esa locura? Digo yo. ¿A quién se le podría ocurrir decir que Dios murió en la cruz? Dice que no murió el Hijo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Él o a lo que dice la Escritura? Yo aquí tengo un estudio, como digo, que dice que murió en la cruz. Y después pongo muerto en la carne, porque tengo textos que dice eso. Acá hay dice muerto en la carne. Dice muerto en la carne, ¿quién murió en la cruz? Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne es la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, dice. Entonces, dice que la vida de la carne está en la sangre. ¿Y qué derramó el Señor? Su sangre. ¿Qué murió? La carne. ¿Ya? Que me muestre, como le dije yo a García, al pastor Ángel García, yo le estuve comentando, él me estuvo respondiendo, y yo le pregunté si había un texto en donde dijera que había muerto el espíritu. ¿Ya? Me dijo que no hay un texto que diga eso. Y yo le dije, ahí está la respuesta. Entonces ahora vemos Lucas 23:43. Y dijo a él, amén, a ti estoy diciendo, hoy de mí estarás en el paraíso. No, dice en el parque jardín. Entonces, si le dice al de la cruz que estaría con él, si iba a morir, ¿cómo iba a estar con él? ¿Cómo le prometió eso? Si iba a morir. Entonces, lo único que demuestran es que no saben interpretar las escrituras. No saben. Y andan enseñando mentiras. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí yo le pongo entre paréntesis, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A esas personas que no saben interpretar las escrituras o a la misma escritura? Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Acá pongo entre paréntesis, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. El Hijo del Hombre, dice, ¿no?
Entonces, ¿quién padecería? ¿Quién murió? El Hijo del Hombre. ¿Ya? Y si realmente las personas saben estudiar la Escritura y estudian cómo se debiera, deberíamos entender que al Señor se le llama 3 veces, más de 3 veces, Hijo de Dios y más de 3 veces Hijo del Hombre. Entonces la misma Escritura es quien hace la diferencia. Entonces, ¿en qué forma murió? En forma de hombre, no en forma de Dios, como dice Filipenses 2:5, 6, 7, 8. ¿Ya? Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Entonces aquí yo pongo mi comentario, dice, y resucite al tercer día, ¿ya? Y resucite al tercer día. Entonces aquí yo pongo entre paréntesis el Hijo del Hombre y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quién? El Hijo del Hombre, pongo yo. Lucas 24:39, ved las manos mías y los pies míos, porque yo soy el mismo, dice. Palpadme y vedme, porque un espíritu, carne y hueso no tiene como yo veis que tengo. Entonces, ¿quién murió? ¿Acaso murió un espíritu? Según este texto. Entonces yo pongo entre paréntesis, porque un espíritu, carne y hueso no tiene, ¿ya? Entonces, ¿quién murió? No dice que murió Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron esa locura? Lucas 18:31, habiendo tomado consigo, pero a los 12 dijo hacia ellos, mirad, estamos poniendo planta de pie hacia adentro. No, hacia arriba, dice. Hacia arriba, hacia adentro, es Jerusalén. Y será completado todas las cosas han sido escritas a través de los voceros a el Hijo del Hombre. Entonces, aquí vuelvo a poner entre paréntesis, y serán completadas todas las cosas han sido escritas a través de los voceros a el Hijo del Hombre. Y acá pongo Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para destacar esto y reiterar que quien murió en la cruz es el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque para mí, cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de su humanidad. Y cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de su divinidad. Yo creo que no habría que explicarlo mucho para entender algo tan claro. Si dice Hijo de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A Dios, a su divinidad. Y si dice Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? A la humanidad de Él, al hombre. Entonces, seguimos en Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, esto nos indica que no murió Dios, ¿no? Juan 2:21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí es cuando el Señor le dice cuando los apóstoles le dicen y le muestran el templo y le dicen que es bonito, que es grande, y entonces él viene y dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días, y la Escritura dice que él se refería al templo de su cuerpo. Acá le pongo entre paréntesis, el templo de su cuerpo fue derribado.
No es el Espíritu del Hijo de Dios, no es el Espíritu del Hijo de Dios. Eso es lo que yo pongo en mi comentario. ¿Ya? Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, aún semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Entonces yo acá pongo entre paréntesis a uno semejante al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre le pongo yo. Reiterando de quién está hablando. ¿Ya? Por eso después, más adelante, Juan dice que el Señor habló y dice que he aquí el que estuvo muerto y ahora vive. Entonces, ¿de quién estaba hablando? Del Hijo del Hombre. ¿Ya? Según el contexto de eso habla. ¿Mm? Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, aquí vemos que no mete la mano en un espíritu, ya. Entonces, no es un espíritu que murió. Aquí yo pongo un comentario y dice, el espíritu del Hijo de Dios no tiene marcas, sino el cuerpo glorificado es el que las tiene. Y cuando hablo del espíritu del Hijo de Dios, me refiero a Gálatas. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre. Entonces, no vemos en ningún lado un texto en donde diga que el Espíritu del Hijo de Dios tiene las marcas de la cruz. ¿Ya? Entonces, con eso podemos entender, según el contexto que llevamos hasta ahora, que no es Dios quien murió en la cruz, ¿no? Ni el Hijo de Dios, refiriéndome a su Espíritu. ¿No? Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así está en el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ya? Entonces, si dice que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del hombre, que sea de la tierra, claro, ¿cierto? Refiriéndose al Hijo del Hombre, no pudo haber estado muerto, porque Jonás en el vientre del pez no estaba muerto. ¿Ya? Aquí pongo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pongo entre paréntesis de nuevo, el Hijo del Hombre. Primera de Pedro 3:18, porque también, ungido una vez acerca de pecados, murió recto por no rectos, para que a ustedes conduzca hacia el Dios, habiendo sido muerto de hecho a carne, habiendo sido hecho vivo, pero a espíritu. ¿No? Pero aquí este texto habla que muerto en la carne, pero cuando dice vivo a espíritu, ¿a qué se refiere? Porque Pablo dice que el espíritu da vida a la carne y la carne en nada aprovecha. Entonces, ¿quién le da la vida a la carne? Es el espíritu. ¿Ya? Pero algunos interpretan como que si al espíritu le hubiesen dado vida, cuando no es así, habiendo sido muerto de hecho a carne. Este es un interlineal, la Tischendorf. Por eso dice de esta forma.
Primera Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acá pongo entre paréntesis, si estaba muerto, ¿cómo fue a predicar a los espíritus encarcelados? Algunas personas toman este texto como si no me equivoco, son los testigos de la JW, como si él hubiese predicado a las personas que, como dice en una parte, que están muertas en sus delitos y pecados. Pero aquí Pedro viene hablando de que él, cuando él fue al centro de la tierra, ¿m? A eso se refiere. Entonces, vamos en el Primera de Pedro, Juan 6:63. Dice, el Espíritu está haciendo vivir, la carne no está beneficiando nada, dice. Las declaraciones cuales yo he hablado a ustedes, Espíritu está haciendo y vida está haciendo. Entonces aquí el que está hablando es el Señor. Y él mismo está hablando de esto, que el Espíritu es el que da vida, el que le da vida a la carne, y la carne para nada aprovecha. Aquí yo pongo entre paréntesis, el Espíritu está haciendo vivir, la carne no está beneficiando nada, dice aquí. Acá pongo mi comentario, el Espíritu es el que le da vida a la carne, y no hay texto que diga que el Espíritu muere. 1 Corintios 15:45, así también ha sido escrito, llegó a ser el primer hombre, Adán, hacia adentro, alma viviendo, el último, Adán, hacia adentro, espíritu, haciendo vivir. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Que el espíritu es el que hace vivir. Pongo entre paréntesis, el último Adán, hacia adentro, espíritu, haciendo vivir. Espíritu que da vida, pongo yo en mi comentario. Juan 11:50, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pongo entre paréntesis, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Un hombre, no Dios. Pongo aquí como comentario. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces pongo aquí entre paréntesis, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Acá pongo como comentario, no dice es en su espíritu por medio de la muerte. ¿Ya? Acá Hebreos 10:10, en la cual voluntad santificados estamos mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach o Yahshua el Mesías. Aquí ponen Jesucristo, yo le llamo Yahshua el Mesías. Dice de una vez por todas. Entonces acá yo pongo entre paréntesis, santificados estamos mediante. Acá entre paréntesis pongo la ofrenda del cuerpo. Entonces pongo como comentario, fue ofrecido el cuerpo, más claro no se puede, dice aquí. Es lo que yo comento. Entonces, es obvio. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio vida a tener en sí mismo.
¿Mm? Entonces, si el Hijo tiene vida en sí mismo, como el Padre, no puede haber muerto. ¿Ya? Y yo me refiero al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. ¿Ya? Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que aquí pongo yo como comentario, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías. ¿Ya? Entonces el Espíritu es el que da vida. Entonces, ¿cómo van a matar al Espíritu que da vida? ¿Quién daría vida después si el Espíritu de vida está muerto? Y como digo, no hay un texto que diga que el Espíritu del Hijo de Dios murió en la cruz. Acá yo pongo como comentario, la ley es constante, no tiene interrupción, es continua. Entonces el espíritu de vida del Mesías no puede dejar de ser la vida eterna, sin interrupción. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí habla de Melquisedec. Pongo entre paréntesis que ni tiene principio de días ni fin de vida. Pongo entre paréntesis semejante al Hijo de Dios. Entonces aquí está hablando del Hijo de Dios que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿cómo, en qué momento murió? Los que dicen que Dios murió en la cruz estarían contradiciendo este texto. ¿Ya? Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados hacia adentro a el lago de fuego. Esta es la muerte, es la segunda, está siendo el lago del fuego. Pongo como comentario, en la primera muerte el alma no es afectada, por eso las almas debajo del altar. Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del lugar de sacrificio las almas de los han sido degollados por la palabra de el Dios y por el testimonio cual estaban teniendo. Entonces, si las almas estaban debajo del altar, ¿cómo puede haber muerto el Espíritu del Hijo de Dios? ¿Cómo enseñan que Dios murió en la cruz? Es una mala interpretación, es la única explicación. Apocalipsis 6:10, y clamaron a gritos, sonido grande, diciendo, ¿hasta cuándo el Señor soberano, el santo y verdadero, no está juzgando y está vengando la sangre de nosotros procedente de los habitando sobre la tierra? Entonces, si aquí las almas están clamando y pidiendo justicia, esto muestra que el alma no muere, como lo dijo el Señor. Entonces, ¿cómo pueden enseñar que Dios murió en la cruz? No es algo fuera de toda verdad. Acá, Primera de Reyes 17:22. Escuchó Yahweh a la voz de Elías y volvió el alma de el niño a su interior y vivió, dice aquí. Dice que el alma volvió al cuerpo, no que el alma resucitó o que se le dio vida al alma.
Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, dice. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de las manos derechas, dice, hijo de la mano derecha. Pongo un comentario, dice que al salírsele el alma murió, no que el alma murió. Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, dice, y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Acá pongo un comentario, acá está hablando que se le salió el espíritu y murió, no que el espíritu murió. Acá tengo más textos. Dice Filipenses 2:6, quien en la forma de Dios existiendo no rapiño consideró el ser igual cosas que Dios. Acá pongo entre paréntesis, quien en la forma de Dios existiendo no rapiñó consideró el ser igual cosas que Dios. Aquí pongo iguales. Mi comentario, esto habla de más de uno. Esto es otro tema. Entonces, acá en Filipenses 2:7 dice, sino que asimismo anonadó forma de esclavo, tomando en semejanza de hombre, hecho y en su porte exterior hallado como hombre. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo pongo aquí entre paréntesis, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en qué condición murió? Se humilló, ¿cierto? Y se halló en la condición de hombre. Aquí dice, y estando en la condición de hombre. No dice que murió en forma de Dios. Entonces, con esto podríamos ver que, según el contexto general, está muy claro que no murió Dios en la cruz y tampoco murió el Hijo de Dios, que es espíritu, según Gálatas 4:6, sino que dice que muerto en la carne, en la condición de hombre, dice que fue ofrecido el cuerpo. Por acá tengo Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Acá pongo entre paréntesis, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mi comentario no dice que el espíritu sin el cuerpo está muerto. Con esto yo creo que quedaría muy claro con el contexto general que murió en la cruz, y podemos ver que no fue Dios. Acá tenemos más textos para refutar la mentira de que Dios murió en la cruz. O el debate que se va a sostener sobre quién murió en la cruz, si el Padre o un mero hombre. Entonces aquí podemos ver que no fue un mero hombre. Dice Mateo 23:19, necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el
templo, jura por él y por el que lo habita. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero aquí el Señor cuando estaba en la cruz y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él entregó un espíritu humano, porque murió en la carne, como vimos en los textos, muerto en la carne. Entonces aquí cuando dice, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Entonces, como el Hijo de Dios, el Espíritu de él, moró durante 30 años y algo más, él con su espíritu estuvo santificando el templo, ya la sangre, todo lo que era en la humanidad. Entonces, por eso la ofrenda fue suficiente. Por eso el Padre aceptó la ofrenda y le fue suficiente, porque el Hijo ofreció el cuerpo, el cual él habitaba en la tierra, y fue santificado por 30 años. ¿Ya? Entonces por eso aquí este texto habla de eso, el Señor por eso lo habla, porque este es una forma de entregar una enseñanza y un misterio que al parecer no se ha podido entender hasta ahora, ¿ya? Y estos textos yo nunca los he escuchado, nunca los he visto en un debate cuando hablan de esto, de la muerte, de quién murió en la cruz. Entonces, muchos dicen que murió un mero hombre, ¿cierto? Y así que entonces, o otros dicen que Dios nos engañó porque no murió. Pero es que ellos no entienden que la ofrenda que se dio fue suficiente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, siendo de la misma naturaleza del Padre, santificó el templo que le fue preparado. Hebreos 10:5 dice, más me preparaste cuerpo. Entonces Él lo santificó por 30 años. ¿Ya? Por eso fue suficiente la ofrenda. Y el Padre le agradó. Entonces, como escribo aquí y como yo pongo mi comentario, dice Dios pone el espíritu, ¿cierto? Acá pongo, por eso un mero hombre no murió, porque un mero hombre no puede santificar su cuerpo y sea suficiente la ofrenda para pagar todos los pecados de los salvos, menos de toda la humanidad. Yo le pongo aquí aprendan. Entonces, aquí yo terminaría porque esto yo escuché un audio en WhatsApp que me enviaron de una persona que hablaba con los unicitarios y se refería a ellos, que ellos decían que yo había muerto en la carne, que ese Dios murió y varias otras cosas. Entonces, por eso yo me animé a hacer este audio, pero ahora lo estoy pasando a video. Así que espero que sea de bendición y me despido. Espero en Dios que más adelante siga subiendo más videos sobre muchos temas que se malinterpretan, que unos dicen una cosa, otros otra, pero ambos están muy errados. Así que aquí yo creo que quedó muy claro, muy claro. Así que lo dejo.